Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Muy bienvenidos a este tiempo donde podemos reunirnos de manera virtual. Hermanos de la congregación están reunidos en sus casas, así que los saludamos desde aquí. Que el Señor pueda estar obrando en esta mañana, que Dios les bendiga. Y mientras podemos esperar e invitar, ir compartiendo para que más personas puedan sumarse a la transmisión de este día domingo, 5 de julio, vamos a orar al Señor, vamos a entregar estos momentos en sus manos, entregándoles nuestras vidas, un día más que Él nos permite abrir nuestros ojos, respirar, siendo agradecidos con el Señor por este día que Él nos da. Sabemos que un día más también que amanecemos y que pasa es un día menos para encontrarnos con el Señor. Y por ello debemos estar felices, debemos estar disfrutando hasta que el Señor venga a buscarnos. Así que vamos a orar al Señor. Usted puede compartir esta transmisión, como le dije, puede ir compartiendo con sus contactos, tal vez por vía de WhatsApp también puede hacerlo, por Facebook, y para que el Señor pueda también estar obrando en más vidas, en más personas, y el mensaje pueda llegar en este día domingo. Así que oramos al Señor en esta mañana, todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Cristo. Gracias por este día que tú nos permites hoy, Señor. Por tu gracia, Jesús. Vivir, Cristo. Respirar, Jesús. Amanecer, Señor, porque un día más nuestros ojos son abiertos. Gracias por este tiempo, Señor. Tu palabra nos dice que debemos dar gracias en todo, porque esa es tu voluntad, Señor. Muchas veces nos cuesta ser agradecidos en medio de la adversidad, en medio de la falta, de la necesidad, Señor. Pero hoy Jesús crea en nosotros un corazón, Jesús, agradecido. Un corazón, Señor, que reconozca tus bendiciones, Señor. Que reconozca y valore tu presencia, Señor. Que este día domingo, Jesús, tú puedas, Señor, obrar en nosotros para que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos valorarte, Señor. Cuán preciado tesoro tú eres, Señor, para nosotros, para la iglesia, Cristo. Y que hoy muchas personas puedan también comenzar a palpar, a experimentar lo preciado que tú eres, Señor. Ese tesoro de tan alto valor, Jesús, que se entregó por nosotros, Jesús, que vino a esta tierra, Señor, que tomó nuestra forma, Padre, para darnos vida, Cristo. Gracias te damos, Señor. Que este día domingo, Jesús, tú puedas obrar en tu iglesia, en los hermanos, Señor, en hermanos de congregaciones, Señor, hermanas también, Jesús, que tú puedas edificar a la iglesia, Señor, Jesús, hasta donde llegan las transmisiones, que las personas que escuchan el mensaje, Jesús, puedan ser tocadas por ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse, Jesús, en esta mañana. Señor, haz como tú quieras, Jesús. Haz como tú lo desees, Señor. Guía mi boca, mis palabras no sean mías, Señor, sino que sean las tuyas, Padre. En tu nombre, Cristo, te damos gracias, Señor, y esperamos en ti, Jesús. Amén. Amén, Jesús. Amén. Muy bienvenidos también a todos aquellos que se están sumando a esta transmisión de día domingo. Habrán visto el flyer, la publicidad del mensaje de hoy. Y el título es censurado. Censura, una palabra común en estos tiempos, tiempos en los que ha crecido el control, sobre todo en las redes sociales. Hoy hay una especie de ciberpatrullaje que está controlando todo lo que se expone, todo lo que se publica, todo lo que se comparte en las redes sociales. Se ejerce un control más exhaustivo en estos medios y muchos mensajes, muchas publicaciones son censuradas por ser consideradas, en muchos casos de ellos, como discursos o mensajes de odio. Justamente escuchábamos el testimonio de un hermano la semana pasada que él exponía y hacía público que él había sido censurado, un mensaje de él había sido censurado porque él había hecho una predicación, un mensaje, había compartido el día en el que se celebraba el Día del Orgullo Gay,
y él había expuesto en su mensaje lo que la Biblia habla acerca de esas conductas. Él había hecho un mensaje, había compartido también testimonios de personas que hoy son pastores de iglesias evangélicas y que ellos habían podido experimentar un cambio en sus vidas cuando Jesús tocó y llegó a sus vidas. Este hermano en la fe, este siervo del Señor, comentaba cómo YouTube había censurado su mensaje y él podía hacerlo público. Hoy en día hay muchos de estos casos, no solamente de índole tal vez eclesiástico, religioso, sino que hay muchas censuras, tal vez de pensamientos, de ideologías. Censura. ¿Qué es la censura? ¿Qué es censurar? La censura es la corrección o la aprobación de algo. Es prohibir o limitar una expresión por considerar que sus contenidos pueden ser ofensivos o dañinos. Eso es censurar, es una prohibición, una limitación de un mensaje, de una expresión, porque esta puede ser considerada ofensiva o dañina para otra persona. Hay muchos tipos de censura, como les decía, censuras políticas, ideológicas, morales, militares, religiosas. Pero hoy, como el control es mayor, podemos ver más de este tipo de situaciones. Cuando vemos en la Biblia, allí desde el capítulo 2 de Hechos, cuando estos 120 creyentes buscaban la promesa del Señor allí en el aposento alto, y ellos pudieron recibir esa promesa dada por Jesús. Ellos, dice la palabra de Dios, que recibieron este poder, comenzaron a hablar en otras lenguas, y el temor que ellos experimentaron hasta ese momento desaparece, y ellos comienzan a testificar, como lo dice Hechos 1:8, comienzan a ser testigos de Jesús. Ellos reciben poder de lo alto para dar a conocer el nombre de Jesús con valentía. Pedro se levantó y predicó, dice la palabra del Señor, y más de 3.000 personas creyeron y obedecieron a Jesús. Junto con estas predicaciones y estos mensajes poderosos por parte del Señor, impulsados por el Espíritu Santo, también llegaron los milagros, las señales, los prodigios. En Hechos capítulo 3 vemos la sanidad de una persona coja, de un cojo. Pero también con estos milagros, con este avivamiento que había comenzado a vivir la iglesia, también llegó un tiempo de persecución. En Hechos 4 podemos buscar, usted me puede acompañar, Hechos 4, capítulo 1. Hechos 4, versículo 1, hasta el 3 podemos leer. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, enojados, enfurecidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Allí podemos ver una de las primeras censuras, prohibiciones que aparecieron hacia los creyentes que habían sido allí llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Fueron llevados presos, fueron apresados en los primeros creyentes, allí Pedro y Juan. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa ellos fueron censurados? Se les prohibió y se enojaron tanto. Le dice ahí, lo hemos leído en el versículo 2, por hablar y por enseñar al pueblo y anunciar en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes fueron los que censuraron a estos dos siervos de Dios, a Pedro y a Juan? Fueron los saduceos, lo hemos leído allí en los tres primeros versículos que hemos leído. ¿Quiénes eran estos saduceos? Eran grupos de judíos, generalmente pertenecían a la clase alta, también se los llamaba sadoquitas. Generalmente
estos más que religiosos, más que un poder religioso, ellos ocupaban un cargos de poder político. Ellos eran los encargados de mantener la paz, los saduceos, entre los judíos y los romanos. Eran como mediadores allí entre el pueblo. Se ocupaban, como lo dije, más de lo político que lo de lo religioso. Se sometían a los gobiernos extranjeros y estos negaban que Dios pudiera intervenir en asuntos personales. Y tampoco ellos creían en la vida después de la muerte, o sea que no creían en la resurrección. Por esta causa, por esta razón, viéndose ofendidos, resentidos, porque sus enseñanzas no coincidían con las que estaban siendo enseñadas por estos dos hombres, por Pedro y Juan, se enfurecieron tanto y ellos censuraron y apresaron a estos dos discípulos del Señor. Ellos fueron cuestionados, Pedro y Juan, y censurados por sus enseñanzas y por sus hechos. Miren lo que dice ahí donde estamos, Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice, entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran, no lo podían hacer, les estaban prohibiendo, estaban siendo censurados en el nombre de Jesús. Estos dos fueron limitados, ellos no podían hablar en el nombre de Jesús. Pero las señales continuaban, los milagros, las maravillas seguían. Y podemos ver en el capítulo 5 y versículo 18, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nuevamente, otra vez censurados y apresados. Lo podemos ver en el capítulo anterior, que Pedro y Juan no hicieron caso a estas advertencias, a estas censuras por parte de las autoridades allí religiosas. Ellos le dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las señales seguían, los milagros seguían y su fama crecía. Antes del versículo 18, en la partecita anterior, dice, se llenaron de celos. O sea, cuando ellos vieron todo este movimiento por estos dos hombres que eran respaldados por el Espíritu Santo, dice que la secta, nuevamente, de los saduceos, ya más que enojados, celosos, ellos los echaron en la cárcel. El versículo 28 nos da la causa de esta censura. ¿Por qué la censura? 5:28, diciendo, dice, nos mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Miren que algunos comentaristas dicen que estos religiosos, esta secta, no querían pronunciar el nombre de Jesús a manera de desprecio. Imagínense los celos, la bronca, el odio que había en sus corazones. Y ellos ahí muestran la causa porque estos dos hombres fueron censurados, porque Pedro y Juan habían llenado Jerusalén con las enseñanzas de Jesús. Y en el versículo 40 del mismo capítulo, dice que estos apóstoles fueron azotados y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Estas fueron las censuras, una de las primeras censuras que vivió la iglesia, que vivieron los primeros creyentes. Luego, un poco más adelante, ahí nomás, en el capítulo 6, del versículo 8 al 14, dice Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. En otra versión dice, no podían vencerlo. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés
y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Nuevamente una censura para los siervos del Señor. Esteban era esta vez el protagonista de esta censura. La Biblia nos relata allí que lo habían buscado a Esteban para discutir con él. Ellos lo habían ido a buscar y Esteban, lleno de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo, dice que él les discutía, les hablaba, y esta secta, la secta de los libertos y más personas allí, dice que no podían vencerlo. Entonces, enfurecidos de la bronca, del odio, de no poder vencerlo, ellos censuraron a Esteban. Y miren lo que dice el capítulo 7, un poco más adelante, el versículo 54. Esteban es llevado ante el sumo sacerdote y se le pregunta si esas acusaciones que hacían contra él eran verdad, eran verdaderas. Y Esteban comienza allí un discurso y lleva a estas personas prácticamente por todo el Antiguo Testamento, resume todo el Antiguo Testamento y concluye en la culpabilidad de aquellos que habían crucificado al Mesías, al Hijo de Dios. Y en el capítulo 7, versículo 54 al 57, dice: oyendo estas cosas, el discurso de Esteban, usted puede leerlo en su casa, cómo él duramente se dirige a todos estos religiosos, sabios, estudiosos, parte del pueblo que estaba allí. Él, después de terminar prácticamente allí con el resumen del Antiguo Testamento, les dice: duros de cerviz, tercos, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Ustedes son iguales de desobedientes que nuestros antepasados, prácticamente le decía Esteban. Cuando terminaron, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 57. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Estos hombres, parte del Sanedrín, allí el sumo sacerdote, tomaron una actitud de censura ante el mensaje de Esteban. Dice la Biblia que ellos se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes, señal de bronca, de impotencia, de odio, gritaron y se taparon los oídos. Taparse los oídos es una señal de resistencia, de desacuerdo. Yo no quiero escuchar más esto, yo me tapo los oídos y no quiero oír más esto. Jesús mismo dijo a los discípulos allí de Juan que hasta Juan el reino de los cielos, y ahora, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, sufre persecuciones, sufre censuras. El capítulo 8, en la versión traducción lenguaje actual, en uno de los subtítulos de ese párrafo, dice: la iglesia comienza a sufrir. Hasta ahí vemos, hasta ese capítulo, que son los líderes, Pedro, Juan, Esteban, que era un diácono, los que se exponen y son censurados y sufren cárcel. Y bueno, Esteban sufre la misma muerte a causa del mensaje que él llevaba. No solo sus líderes desde el capítulo 8 habían sufrido, sino que también ahí, desde ese capítulo, la iglesia comienza a ser perseguida en su totalidad. Los hermanos creyentes también comienzan a sufrir persecuciones
y a ser también censurados por creer en Jesús. Los líderes de esa época, religiosos, políticos, se vieron confrontados, desnudados prácticamente por el mensaje de los apóstoles. Era un mensaje que no era humano, sino era un mensaje proveniente del mismo cielo, del mismo Dios. Cuando lo que hemos leído, ellos experimentaron odio, enojo, celos, una resistencia que llevó a que se sean censurados estos mensajes que llevaban los primeros cristianos, con cárceles y hasta con la muerte. Pero ¿contra qué era su odio? ¿Era contra Juan? ¿Era contra Pedro en sí, como ellos como personas? ¿Era contra Esteban? Eran hombres sencillos. La Biblia los describe como hombres sin una capacitación, sin una preparación. Eran hombres hasta vulgares, alguna traducción dice, sencillos, comunes. ¿Era contra ellos su odio? ¿Qué podía envidiarle un miembro del Sanedrín a Pedro y a Juan? Como hombres, como personas. Absolutamente nada. Pero, ¿qué era? ¿Contra qué era el odio de estas personas? Era el odio contra el mensaje que ellos llevaban. Y lo hemos leído, lo hemos dejado claro, sus enseñanzas. En una parte dice contra el nombre de Jesús, contra la autoridad y el poder de Jesús que se manifestaba en su siervo. ¿Qué era lo que les molestaba a estos religiosos, a estos líderes políticos? ¿Cuál era su molestia? ¿Les molestaba a Pedro y Juan? Si lo hemos dicho, eran hombres sencillos. ¿Qué les enojaba? ¿Qué les causaba resistencia, odio? ¿Qué era? Era Jesús. Era el nombre de Jesús. Era el poder de Jesús. Era la autoridad de Jesús la que molestaba, la que causaba rabia, la que causaba odio. Porque este mensaje, el mensaje que llevaban estas personas, estos hermanos, estos discípulos del Señor, tiraba por tierra su vida, su fachada religiosa y su vida de apariencias, su vida de hipocresía, su falsa autoridad. Porque cuando Jesús enseñaba en la tierra, estando vivo físicamente, en cuerpo, allí dice que las personas se maravillaban porque él no enseñaba como los fariseos, sino que enseñaba con autoridad. Había algo en Jesús diferente a las enseñanzas de estas personas. Y eso era lo que les molestaba y causaba odio en estas personas, que los mensajes de estos hombres sencillos, vulgares, eran poderosos y tenían la misma autoridad y peso espiritual que Jesús. Por eso era la censura, porque los nombres de prestigio que tenían estos hombres quedaban prácticamente por el piso cuando Pedro y Juan predicaban, cuando Esteban les daba el mensaje, ese conocimiento sobrenatural que el Espíritu Santo trajo sobre él, esa elocuencia para exponer el mensaje, no era algo humano, era celestial, y eso era lo que molestaba. ¿Quiénes fueron censurados? ¿Pedro y Juan? ¿Esteban? No, fue Jesús el que fue censurado, fue Jesús el que fue resistido, era Jesús quien fue rechazado. Miren, nosotros vemos el libro de los Hechos y nos escandalizamos y bueno, muchas veces nos quedamos tal vez allí sorprendidos de las cosas que vivieron los primeros creyentes. Y lo vemos ahora a través de su palabra que lo que molestaba no eran las personas en sí, sino el mensaje que esas personas llevaban. Era Jesús mismo quien fue censurado, resistido y rechazado. Pero hoy no pasa diferente. Yo me pregunto si Jesús se parara físicamente en un púlpito y expusiera estos mensajes que él inspiró, que el Espíritu Santo inspiró frente a una congregación, ¿cuántos de nosotros no resistiríamos el mensaje de Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos rechazaríamos
el mensaje de Jesús. Tal vez nosotros pensamos que estamos muy lejos de estar censurando el mensaje de Jesús y estar censurando a Jesús. Pero mire, hermano, cuando vemos su palabra y nos analizamos y nos miramos, muchas veces podemos estar censurando a Jesús y no nos estamos dando cuenta. Muchas veces Jesús, su mensaje, sus planes pueden estar siendo censurados, limitados, prohibidos en iglesias enteras y la iglesia no se da cuenta. Muchas veces Jesús puede estar siendo resistido en una congregación completa y no se percibe. Que en esta mañana podamos ser llevados a reflexionar, a mirarnos y a ver si realmente tal vez no estamos censurando a Jesús en nuestra vida. ¿De qué manera podemos censurar a Jesús? ¿De qué manera podemos limitar o prohibir que el mensaje de Jesús obre en nuestros corazones? Una de las maneras que podemos censurar al Señor Jesús es no aceptar sus enseñanzas cuando éstas no se adaptan a lo que nosotros creemos correcto. Miren lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, Jesús principia su ministerio, comienza ministerio público, Jesucristo, aquí en la tierra, 4, 22 al 27. Lo hemos compartido tal vez, seguramente en otras enseñanzas, 4, 22 al 27. Dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hasta allí llega el mensaje, la primera parte del mensaje que Jesús les da la respuesta a ellos. El Señor se para allí en la sinagoga, él lee el rollo, él lee la profecía de Isaías y dice que todos se quedaban maravillados cuando escuchaban a Jesús, sus palabras de gracia. Eran sus compatriotas, sus vecinos, porque era en Nazaret que él hizo esto. Lo habían visto crecer al Señor. Y dice que no podían creer que Jesús estuviera hablando así. Decían, ¿cómo? Si es hijo de María, de José, conocemos a sus hermanos. Ellos no podían creer que alguien que había salido del mismo lugar que ellos, que había vivido con ellos, pudiera hablar así. Pero Jesús conocía su corazón, conocía sus pensamientos, desnudaba los pensamientos y él fue directamente allí al origen del problema de su pensamiento. El asombro que ellos tenían, ellos se habían maravillado con sus palabras, no era sincero, no era sincero, esa sorpresa que ellos experimentaban. Jesús mismo les dijo, ustedes esperan que yo haga lo mismo aquí que hice en Capernaum. Ustedes están esperando que yo, por ser conocido de ustedes, prácticamente le dijo, tengo que hacer lo mismo que hice allí, que haga lo mismo en mi tierra, porque allí él lo dice con un refrán. Jesús les dice, ustedes están esperando que yo pueda congraciarme con mi gente, que pudiera hacer los mismos milagros con aquellas personas que me han visto crecer. Jesús desnuda allí sus pensamientos, pero él les da un mensaje que provenía de Dios mismo y él les
parafraseando así, de que la bondad de Dios no era solamente para aquellos que estaban allí, que conocían físicamente a Jesús, que eran sus amigos, por decirlo así, que habían estado allí con él, que habían crecido así. Jesús les dice allí prácticamente en los versículos que hemos leído, la bondad de Dios, vecinos, vecinas, compatriotas, es para todos. Va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Estos compatriotas, estos vecinos de Jesús, prácticamente le decían, bueno, Señor, nosotros tenemos prioridad, te hemos visto crecer, tú has estado con nosotros, nosotros merecemos unos de tus milagros, por lo menos merecemos algún milagro. Ellos pensaron que la bondad de Dios, los milagros, se consiguen por favoritismo, por cuña, como diríamos aquí en Argentina. Ellos pensaban que los milagros o la bondad de Dios se alcanza con esfuerzo humano, por lo mucho que yo hago, lo mucho que yo tengo y doy, por mi buen corazón, por mis buenas intenciones. Prácticamente estaban sobornando a Jesús, querían como manipularlo y decirle, tú tienes la obligación de hacer milagros aquí porque te hemos visto crecer, porque esta es tu tierra y así tiene que ser. Pero Jesús les dijo que el favor de Dios alcanza a aquellas personas también que no estaban en su mente, que ellos pensaban que lo correcto era que solamente su pueblo pudiera experimentar la bondad de Dios. Pero Jesús les habla allí de personas extranjeras, de personas de otras ciudades, de otros lugares que habían alcanzado el favor de Dios. Están escritos en la Biblia que ellos conocían porque eran parte del Antiguo Testamento. No bastó que Jesús dijera algo que ellos pensaran que no era correcto, esa sorpresa que ellos tenían, ellos se habían maravillado de Jesús, se habían sorprendido, mudó en un segundo. Porque dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No pudieron soportar, tolerar que lo que ellos creían correcto no era lo que Dios creía correcto. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad. Ellos tenían un mal concepto de lo que era el favor de Dios y la gracia de Dios. Ellos creían que lo correcto era que Jesús beneficiara solo a sus allegados y que Jesús o Dios tenían favoritos. Mire cómo Jesús les responde cuando vienen allí. Jesús estaba enseñando, allí en Lucas, usted lo puede leer, 8, cuando Jesús estaba enseñando y vienen unos y había mucha gente, entonces le dicen, díganle a Jesús que lo está buscando su madre y sus hermanos. Y lo interrumpen a Jesús y le dicen, esperaban que ellos fueran favoritos para Jesús y que ellos tuvieran una prioridad. Jesús había comenzado su ministerio, él estaba totalmente abocado a las cosas, los negocios de Dios. Y miren lo que les dice el Señor Jesús, mi madre y mis hermanos son los que oyen las palabras de Dios y la obedecen. El Señor les muestra allí que no tenía prioridad su familia terrenal, que lo que era prioridad en la vida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, de aquel que le había enviado. Ellos tenían un mal concepto de lo que correctamente era la bondad de Dios. Ellos creían que lo correcto era que Jesús obrara solo a los suyos, y Él les muestra que la bondad de Dios trasciende las fronteras y trasciende también lo que nosotros muchas veces creemos correcto. ¿Cuál fue el resultado de esta censura que hicieron a Jesús? Dice que prácticamente se llenaron de ira, lo echaron a Jesús. Lo echaron de ese lugar, lo echaron de la ciudad. Y si usted lee más abajo, dice que prácticamente lo llevaron al borde de un cerro para matarlo. Pero el Señor, su hora no había llegado y él pudo escapar. ¿Cuál fue la consecuencia de esta censura ante el mensaje de Jesús? Echar a Jesús, correrlo. Prácticamente le dijeron, vete, Señor. Aquí está bien explícito, lo echaron a Jesús. Y también otra de las consecuencias que hubo en Mateo
Podemos leer Mateo 13, 58. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. 13:58 dice: y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. La ausencia de milagros. Cuando censuramos a Jesús, cuando sus enseñanzas no coinciden con lo que nosotros creemos correcto, con lo que nuestros conceptos humanos prácticamente, el Señor se va de ese lugar porque con esa actitud estamos echando a Jesús de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestra casa. Y también el Señor no hace milagros en nuestra vida. No podemos ver milagros, limitamos a Jesús en cuanto a los milagros. Pero también hay otra consecuencia. En el versículo 57 dice: pero ninguno de los que estaban allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. No aceptaron las enseñanzas de Jesús, entonces no las obedecieron. También llegó la desobediencia. Otro ejemplo de censurar a Jesús cuando no aceptamos sus enseñanzas porque no están de acuerdo a lo que nosotros creemos correcto, está en Mateo 16, 21. Mateo 16, capítulo 16, versículo 21 al 25 podemos leer. Dice: desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Bueno, esta versión lo dice diferente, la versión nueva Reina Valera. Dice que Jesús reprendió directamente a Satanás. Vete de delante de mí, Satanás. Dice la versión, sigo leyendo la versión lenguaje actual: tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Es aquí Pedro, uno de sus discípulos, quien censura a Jesús, quien prohíbe a Jesús, quien limita a Jesús que hable lo que Dios estaba dándole para que compartiera con él. Pedro prácticamente estaba analizando las palabras de Dios, las palabras de Jesús con un entendimiento humano. Lo correcto es que nadie sufra. Lo que humanamente Pedro dijo: ¿cómo, Señor? ¿Cómo, Jesús, tú vas a sufrir? Muchas veces uno puede conversar con personas de diferentes credos y creo que muchas veces podemos llegar a la conclusión de que hay personas que no aceptan el sufrimiento de Jesús, que aún viendo que Jesús, que era el plan de Dios, dicen: pero no, es que sufrió tanto, pobrecito, ¿cómo? Y hasta lástima tienen del Señor. No es amor hacia su sacrificio, sino es como lástima de todo lo que sufrió. Humanamente están mirando el sacrificio de Jesús. Pero Jesús mismo allí le dice a Pedro, a Satanás, que estaba detrás de Pedro. Y ahí vemos cómo muchas veces este ángel de luz se oculta, se disfraza en pensamientos humanos. Como cuando somos humanistas muchas veces, y que los creyentes tenemos que ser equilibrados emocionalmente. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo, nos da equilibrio, pero no llegar al límite de ser humanistas. Un creyente tiene que ser espiritual, tiene que ser una persona guiada por el Espíritu Santo
y no una persona humanista. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos tener en nuestra vida pensamientos humanistas, filosofías humanas. Y ojo con ello, porque damos lugar al diablo. El diablo se pone detrás de estos pensamientos tan buenos, de estas intenciones tan buenas que Pedro tenía con Jesús. ¿Cómo vas a sufrir? De ninguna manera te acontezca esto, Señor. Pero allí, ante la censura de Pedro hacia Jesús, hacia los planes de Dios, Pedro estaba censurando los planes de Dios con un pensamiento humano. Él creía que correctamente Jesús no podía, era lo correcto. ¿Cómo va a sufrir Jesús? Si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, ¿cómo va a morir de esa manera? Era correcto humanamente, pero estaba censurando los planes de Dios. Dios lo había dispuesto así. Era lo que Dios quería. Jesús estaba dispuesto a obedecerlo. ¿Quién era Él? El Señor se humilló a sí mismo, como dice Filipenses, tomó nuestra forma, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo, ¿quién soy yo para desobedecer los planes de Dios? Y muchas veces nosotros nos ponemos en esa postura de censura ante los planes de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de Pedro ante esta censura? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, tú no entiendes los planes de Dios. Estás pensando humanamente y por eso no tienes entendimiento de los planes de Dios. Una de las consecuencias a esta censura es la falta de inteligencia espiritual, la falta de entendimiento espiritual y la desobediencia. Cuando nosotros censuramos a Jesús, a sus mensajes, porque no coincide con lo que nosotros creemos correcto, falta de inteligencia espiritual va a venir a nuestra vida y no vamos a entender los planes de Dios, la voluntad de Dios, y por ende vamos a desobedecerla. Tenemos que tener cuidado con este tipo de censuras a los mensajes de Jesús con nuestra vida. Tal vez estás censurando a Jesús en tu vida porque hay algo que no coincide, porque tú tienes una base, un pensamiento correcto de ciertas cosas, pero Jesús te dice, no es así, esto es así. Hay consecuencias en nuestra vida cuando pensamos de la manera correcta, hablando humanamente. Que la manera correcta sea la manera que Dios ve correcta y no la que yo veo correcta. Censuramos a Jesús cuando nos resistimos a que Él cambie nuestros esquemas. Podemos buscar en Lucas 8, capítulo 26. Lucas 8, capítulo 26 al 37. Es una situación que sucede allí en Gadara, una ciudad allí en Israel. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, Jesús vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido,
Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Una situación difícil para una ciudad, un hombre endemoniado con muchos demonios, dice la Biblia, que corría de aquí para allá, gritaba desnudo en el desierto, andaba por los sepulcros. Dice otro evangelista allí que él se hería con piedras, se lastimaba a sí mismo. Esta situación seguramente ya como que hizo colapsar al barrio, allí a la ciudad, a los vecinos, y ellos tuvieron que echar mano, tomar decisiones para solucionar esta situación. ¿Y qué hicieron? Lo ataron con cadenas y grillos, dice. Me imagino allí toda la ciudad tratando de que este hombre se quedara quieto, pudiera estar quieto, tranquilo, atado. Era la única solución que ellos veían. Lo hicieron, pero dice la Biblia que este hombre era tanta la fuerza que rompía esas cadenas y bueno, los demonios lo impulsaban al desierto. Y esto seguramente se había convertido en la costumbre de la ciudad, era ya algo típico del lugar. Seguramente todos se habían acostumbrado a ver a ese hombre allí, corriendo de aquí para allá, gritando, lastimado, entre los sepulcros. Era como la rutina de ellos, digamos, en esa ciudad. Se habían acostumbrado a verlo así, muchos seguramente pasaban, lo veían y ya era algo común. Tal vez muchos lo evitaban, pasaban por otros lugares. O tal vez ya directamente para algunos este pobre hombre no existía, estaba allí en ese lugar, esa era su casa prácticamente, el cementerio, los sepulcros, y prácticamente ya no lo recordaban, solamente a lo mejor cuando lo veían. Pero este pueblo, esta ciudad que había luchado con esta situación, que había creado una solución temporal, pero que no había dado resultado, fue visitado por Jesús. Este pueblo fue visitado por Jesús. Y Jesús solo con una orden, aquellos demonios, ese hombre quedó libre. Todo lo que no habían podido hacer, todos los vecinos, todos los lugares, todos los ciudadanos de Gadara, todo el esfuerzo que habían puesto, seguramente la inteligencia de uno, la habilidad del otro, la practicidad del otro, no había logrado lo que Jesús solo con una palabra hizo en un instante. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Y esto es lo más llamativo, esto es lo más llamativo. Si este pueblo quería realmente que el hombre quedara libre, cuando seguramente vieron que el hombre estaba libre, la reacción más común tendría que haber sido alegría, gozo, asombro. Cuando vieron lo que Jesús había hecho, los que cuidaban los cerdos, dice la Biblia, huyeron, se fueron corriendo. Y fueron a contar a los demás ciudadanos lo que había pasado. Cuando ellos escucharon la historia de cómo Jesús había librado a este hombre y cómo este hombre estaba sentado, vestido, en su cabal juicio, a los pies de Jesús, algo que es imposible para la ciencia, porque científicamente un hombre que esté en estas condiciones, seguramente para la psiquiatría hay muchos conceptos, pero es imposible que este hombre volviera a estar sentado en su cabal juicio, recuperar el juicio. Es imposible para la ciencia, pero Jesús lo hizo. Y cuando los ciudadanos vieron eso, dice la Biblia que se llenaron de miedo. Y ese miedo, ese temor, porque Jesús llegó y quebró prácticamente la rutina de esa ciudad, cambió los esquemas, porque ese hombre que era el endemoniado de Gadareno, el famoso endemoniado, el famoso loco, ya no iba a ser más el famoso loco, y ya no iba a andar más corriendo por esos desiertos, y ya no iba a andar más lastimándose,
la cosa iba a cambiar y él ya no iba a estar más ahí. Lo que era común para esa ciudad ya no lo iba a hacer. Y ellos tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Censuraron a Jesús. Le prohibieron a Jesús que se quedara y le rogaron que se fuera. Cada vez que leo este pasaje realmente mi corazón se llena de tristeza, porque yo no puedo entender cómo una persona puede rogarle a Jesús después de ver semejante milagro que se vaya. En otras palabras, esta ciudad le dijo a Jesús: mira Jesús, muy lindo lo que tú has hecho, pero no queremos que tú alteres el orden que había en esta ciudad, porque las cosas eran así. Este hombre tenía que estar en ese desierto, tenía que correr, teníamos que verlo. Esto es así como nosotros lo hemos decidido, así que Jesús, no alteres el orden en nuestra ciudad, en nuestra vida. Por favor, vete. ¿Y cuántas veces nosotros censuramos a Jesús y sus propósitos y sus mensajes porque no queremos que el orden de nuestra vida se altere? Porque ya hemos logrado un esquema de vida, un modo de vida, una rutina de vida y no queremos que Jesús la altere. Te hablo a ti que tal vez no has escuchado nunca o has escuchado sobre Jesús, pero nunca has tomado la decisión. Sabes que tu vida va a cambiar cuando Jesús tome el control de tu vida. Lo sabes porque lo has visto en otras personas y porque no quieres que tu esquema de vida se rompa. Te hablo a ti que has censurado a Jesús. Y te hablo a ti, creyente, que tal vez ya has también ideado un esquema de vida y no quieres que ese esquema de vida se pierda, se rompa, y estás censurando a Jesús también con sus planes y con sus propósitos. Jesús tal vez quiere librarte de algo, como lo hizo con esto, seguramente, no tal vez, quiere librarte, como lo hizo con este gadareno. Seguramente o tal vez en tu vida hay grillos, hay cadenas que te están esclavizando y a lo que tú te has acostumbrado y que sabes que si Jesús te le hace libre todo va a cambiar y tienes miedo de ese cambio. Tienes miedo y por eso estás censurando el obrar de Jesús en tu vida. A ti que no has entregado tu vida a Jesús aún, yo te invito a que vivas la experiencia más maravillosa que vas a vivir en toda tu vida y que es entregarle el control de todo a Jesús. Y esos grillos y esas cadenas con las cuales tú luchas diariamente se van a romper. Y tú vas a quedar como este hombre, libre, en tu cabal juicio. Tal vez tu mente ha sido dañada por estas grillas, por estas cadenas que han atado tu vida. Pero Jesús puede librarte. No tengas miedo al cambio que Jesús quiere darte. No tengas miedo a ese cambio que Jesús quiere hacer en tu vida. Deja que Él obre, que cambie lo que tenga que cambiar, que te libre de lo que te tenga que librar y que tú seas una persona nueva. Y a ti, creyente, a ti, hermano en la fe, hermana en la fe, que estás luchando, que estás censurando a Jesús, porque tienes miedos a los cambios, a los planes, a los propósitos que Él tiene con tu vida. Abandónate en las manos de Jesús. No lo corras, no lo eches, no lo censures. Deja que los planes que el Señor tiene con tu vida se cumplan. No censures a Jesús, porque esta ciudad se quedó sin la presencia de Jesús. Jesús, como se dice muchas veces, es un total caballero. Para encontrarnos con Dios debemos buscarle y debemos creer que, dice la palabra de Dios, debe haber fe en nuestra vida. Y si nosotros le pedimos al Señor con nuestras actitudes que Él se retire, Él se va a ir. El Señor no nos va a obligar a nada. Él es un caballero. Él nunca viene y nos toma por la fuerza. El diablo sí lo hace. Toma por la fuerza cuando se le abre la puerta. Pero Jesús no, Él entra si lo invitamos, si le entregamos nuestra vida y Él se va cuando le cerramos la puerta. Tengamos cuidado con esta actitud de no querer cambiar,
de que no hayan cambios en nuestra vida, porque eso censura el obrar de Jesús. Censuramos a Jesús cuando hacemos de nuestra vida cristiana una tradición. Miren lo que dice Marcos 7, 1 al 6. Marcos 7, 1 al 6. Dice, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Eran conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, los que se acercaron a preguntarle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tengo una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas tradiciones evangélicas se han roto en su vida en esta cuarentena? ¿Cuánto de lo externo se ha roto? ¿Cuánto hemos aprendido del obrar de Jesús en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, de las maneras que Él usa? ¿Cuánto hemos aprendido de la soberanía de Jesús y de la autoridad de Jesús sobre la iglesia en este tiempo de cuarentena? ¿Cuánto hemos aprendido de la dependencia de Jesús en nuestra vida? Estas personas, como les decía, eran conocedoras de la ley, eran fariseos y escribas, maestros de la ley, rabinos, de muchos de ellos, y aquellos que traducían, escribían, estudiaban la palabra del Señor. Y se acercaron a Jesús en una actitud allí, con un doblez, para preguntarle por qué sus discípulos no respetaban esta tradición a la que ellos se aferraban. Miren, usa la palabra allí el autor Marcos, hace un paréntesis y dice: ellos se aferraban mucho a estas tradiciones. Y el Señor les dijo, que seguramente sería tomado como un discurso de odio hoy: hipócritas, hipócritas. Personas que dicen ser algo y no lo son. Nosotros, miren Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Nosotros podemos vivir una vida religiosa, una vida evangélica, una vida católica muy correcta, muy recta exteriormente. Este hombre, el fariseo, conocedor de la ley, conocedor de lo que decía la Biblia,
de las tradiciones, de los mandamientos, cumplía todo muy a rajatabla. Vivía una vida aparentemente correcta, externa, cumplía cada tradición. Yo puedo dar muy buena impresión como cristiano, como persona religiosa de la religión que yo sea. Cada rincón de mi vida puede estar en orden, pero puedo estar censurando a Jesús en mi vida. Este hombre, este fariseo que fue al templo a orar, dice la Biblia que oraba consigo mismo. Él oraba consigo mismo, no estaba orando a Dios. Estaba limitando a Jesús, el obrar de Dios, en la oración también y en su vida religiosa, espiritual, religiosa más porque era una persona atada a muchas cosas para volverse a Dios, para estar en comunión con Dios, pero como lo hemos visto en otros mensajes, el único que puede ligarme a Dios es Jesús. Sin embargo, este otro hombre publicano, desconsiderado, menospreciado por la sociedad de la época, acusado de ladrones, dice que ni siquiera llegó al lugar correcto de la oración. Dice que se quedó lejos y oró a Dios: sé propicio de mí, pecador, no soy digno. Y Jesús culmina diciendo que el hombre, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Las tradiciones a las que yo me aferro, aquellas cosas que me esfuerzo en repetir y en continuar. Una tradición es algo que viene de antaño, una familia, una tradición es algo que se repite, se repite, se repite y hay que cumplirlo porque es así y no se puede romper. Muchas veces nosotros como creyentes, cristianos, censuramos a Jesús amando más las tradiciones evangélicas que a Jesús mismo y que a su palabra misma. Y eso limita y censura el obrar de Jesús en nuestras vidas. Aún la oración puede ser censurada por Jesús en la oración, porque muchas veces, y en este tiempo de cuarentena tal vez, muchos de nosotros hemos aprendido acerca de la oración. Muchas veces ponemos lugares, ponemos posiciones, ponemos momentos en los que Dios me tiene que hablar. Y yo elijo 2 horas al día en mi casa y en esas 2 horas el Señor me tiene que hablar. Queriendo yo tener el control del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo puede orar como Él quiere, cuando Él quiere. Yo no digo que usted no pueda orar 2 horas, usted puede orar 2, 4, 6. Pero también Dios puede orar en los 10 minutos que tal vez usted va al trabajo, en lo que usted está comprando y se pone a orar en silencio, cocinando, planchando, leyendo. El Señor puede orar en cualquier momento. No hagamos tradiciones, porque las tradiciones limitan. ¿Cuántos hermanos hoy que no tienen un templo físico para congregarse han dejado de leer la Biblia, han dejado de orar, han dejado de tener comunión, porque hay una nueva manera de compartir la reunión, que es a través de esta vía virtual, a través de Facebook, y no pueden tal vez adaptarse, y su vida espiritual ha muerto junto con la cuarentena, porque tradiciones. Muchos hermanos se ofenden cuando se le cambia la fachada a un templo, tal vez la pintura, el tipo de letra o lo que fuere, porque Dios no se va a mover ahí. Y si Dios nos manda a que estemos al aire libre, entonces no va a haber un templo, entonces Dios no se va a mover allí. Son cosas que las digo por poner ejemplos, pero seguramente el Espíritu Santo puede estar revelándole más tradiciones a usted en este momento. Deje que el Espíritu Santo no lo censure, les revele las tradiciones que hay en su vida, que hay en mi vida y que debemos cambiar.
Aún hay tradiciones que pueden ser intangibles. Por ejemplo, las experiencias, los conocimientos, las revelaciones que yo puedo tener del Señor. Lo he hablado en algunos momentos, en algún momento. Pablo vivió eso. Él podía haberse aferrado a todo el historial que él tenía, el currículum, y él siempre tal vez podía aferrarse a eso y exponerlo como un galardón. Sin embargo, Pablo dijo, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, cuando censuramos a Jesús con tradiciones religiosas, la consecuencia es que nuestro corazón está lejos de Dios. Nos convertimos en hipócritas y nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Y sabe lo que perdemos, hermano? Lo más precioso que puede tener un creyente, que es a Jesucristo mismo. Porque Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si nos aferramos a tradiciones, cualquiera sea el nombre, perdemos a Cristo. Nuestro tesoro deja de ser Cristo y comienza a ser la tradición. Aún una revelación de Jesús que yo haya tenido y me comienzo a aferrar a ella y dejo de lado las revelaciones nuevas que Jesús quiere traer a mi vida, aún esa revelación, por más veraz y real que haya sido, yo tengo que dejarla de lado, sacar el fruto que lo que Dios quiere darme con eso, la enseñanza, atesorarla, pero no aferrarme a ella porque estoy limitando las revelaciones de Jesús. No nos aferremos a las tradiciones. No nos aferremos, dejemos que el Señor se mueva como Él quiere, con poder, que Él hable cuando Él quiere, como Él quiere hacerlo. No censuremos al Señor. Y censuramos a Jesús por último. Pueden haber muchas más censuras. Yo en esta mañana toco estas nada más. El Señor puede estar revelándole más a usted, el Espíritu Santo. Él hace como Él quiere. Deje que el Señor haga como Él quiere. Censuramos a Jesús cuando no entendemos los milagros. Miren lo que dice Juan. Juan capítulo 6. Versículo 22 al 26. Jesús les habla del pan de vida. Él había hecho un milagro, había alimentado a miles de personas, más de 5,000, en el capítulo 6, y él comienza a hablarles del pan de vida. Dice el versículo 22, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Jesús les habla nuevamente abiertamente, como Él siempre lo hace. A veces lo hacía por parábolas, pero muchas veces Él reveló directamente los pensamientos y los deseos de los corazones. Y Él les dice allí, ustedes me están buscando, pero ustedes no me están buscando realmente porque quieren seguirme. Ustedes me están buscando porque buscan satisfacer solo sus deseos. Prácticamente le dijo el Señor, ustedes comieron y fueron saciados. Habían deseos en ustedes y esos deseos fueron saciados. Jesús desnudó esta búsqueda falsa, por decirlo así, de estas personas y les dijo, ustedes buscan satisfacer solamente
su hambre físico. Y es algo que hoy en día se vive en cuanto a los milagros. Lo hemos compartido desde aquí, desde la iglesia, y de hecho siempre se ha compartido y enseñado en la iglesia sobre los milagros, que el Señor hace milagros y que Él puede hacerlos cuando Él quiera y como Él quiera, y que los milagros son parte del respaldo de la predicación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, el Señor se mueve y los milagros respaldan la predicación. Pero hoy en día es como un mercado prácticamente. Entramos como muchas veces y ahí está el mal concepto del mundo evangélico. Es como que entramos a una feria y tenemos personas que ofertan el mejor milagro al mejor precio. Se ha hecho del evangelio prácticamente un pedido ya. Quiero, lo pido y lo tengo. Prácticamente se ha mostrado a Jesús como si Él fuera nuestro pasamanos en el colectivo y yo me puedo agarrar cuando me estoy cayendo y luego, bueno, me suelto cuando ya estoy más firme y luego me vuelvo a agarrar cuando ya me estoy cayendo. Ese es el Jesús que se predica hoy en muchos lugares. Aquel Jesús que solo satisface nuestro hambre físico, aquel Jesús que solo satisface nuestros deseos. Me ha tocado escuchar a muchos creyentes, una persona de años, conocedora del Evangelio, esta persona, pero tan frustrada cuando no sucedían los milagros que ella esperaba, prácticamente resentida con Dios porque Dios hacía milagros en otras personas, pero en su vida no. Y no era que Dios no había hecho milagros, sí los había hecho, pero no los que ella quería. Y era una frustración tan grande que sucedió lo que sucedió en el que podemos leer en el versículo 66 de ese capítulo que hemos estado leyendo, el 6 de Juan. Dice, desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Hermano, hermana, querido amigo, amiga que estás escuchando, los milagros tienen un propósito en nuestra vida. Jesús no hizo ningún milagro al azar. Todos los milagros que Jesús hizo, aun los que no están escritos en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que si tuviéramos que escribir todo lo que Jesús hizo en esta tierra, no cabrían los libros en esta tierra. Todos los milagros fueron ordenados por Dios con un propósito. Y lo hemos estado estudiando hace unos jueves también con la sanidad de las enfermedades, la causa de las enfermedades. Todo tiene un propósito dado por Dios. Jesús nada hacía separado de la voluntad de Dios. Jesús quería ser realmente el alimento espiritual para sus vidas, saciar el hambre espiritual y le quería mostrar que hay algo más valioso que lo externo y que lo que vemos, a lo que muchas veces nos aferramos como seres humanos. Somos tan frágiles que tendemos a apegarnos a lo que tenemos, a lo exterior, a todo lo que podemos tocar, a lo material. Somos frágiles en eso, tenemos que reconocerlo. Pero el Señor les quería enseñar a estas personas con ese milagro que Él había hecho, que Él era el pan de vida y que con Él nada les iba a faltar, no solo materialmente, sino espiritualmente. Pero ¿qué pasó con ellos? No estuvieron dispuestos, no entendieron el milagro. Como no entendieron los milagros que Jesús había hecho, no lo pudieron seguir y lo abandonaron. Una manera de censurar a Jesús y el obrar que Él quiere seguir haciendo en nuestra vida es cuando no entendemos los milagros. Tal vez Jesús ha hecho un milagro en tu vida y tú creías que así funcionaba y que después ibas a tener todo lo que tú le pedías y ha habido muchos no en tu vida. Y te has frustrado y te has resentido y tal vez hoy estás lejos del Señor por esa razón, porque te has ofendido, porque Él te ha dicho que no a algo. Has censurado a Jesús. Y tú no te imaginas los planes que Dios
tenía contigo, los propósitos que Dios tenía, pero tú los censuraste, le pusiste un límite, le prohibiste que Él te siga enseñando, que se te siga dando ese mensaje, y te alejaste y abandonaste la fe. Y hoy tu vida no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene un fin, y estás perdido. Vuélvete al Señor en esta mañana. Deja de censurar a Jesús. El Señor nos pide que podamos entender sus milagros y no confundirnos, hermanos, con la rapidez del tiempo que estamos viviendo, la inmediatez, donde con un clic hacemos. Hoy estamos conectados con muchas personas, tal vez de un medio. Al mismo tiempo, muchos pueden estar escuchando lo mismo. Es un tiempo de la inmediatez. Yo, si quiero algo, lo veo una foto, lo pido, lo quiero, lo deseo, ya lo tengo. A media hora, 15 minutos, 1 hora, va a tardar 2 horas, tengo lo que quiero. Ese no es el evangelio real. Jesús no es así. Sus pensamientos son más altos, y sus bendiciones y sus milagros siempre nos van a enriquecer para que seamos más como Jesús, y no nos van a alejar de su voluntad. Por eso confiemos y seamos agradecidos cuando el Señor nos dice no. Cuando el Señor nos dice espera, sepamos esperar pacientemente al Señor para entender estos milagros y para que después no lo abandonemos. Porque esta censura tiene consecuencias, hermano. Y si tú te aferras a los milagros solamente, amigo que escuchas, tu fe no es firme. Y muy pronto o más lejos lo vas a abandonar al Señor. Porque tu fe solo va a estar fundado en el milagro que Jesús te puede dar y no en Jesús mismo como persona. ¿De qué manera estás censurando a Jesús? Analicémonos. ¿Qué tipo de censura yo le estoy haciendo al Señor? Muchas veces pensamos que los cristianos podemos ser censurados por nuestros mensajes, pero muchas veces somos nosotros los que censuramos al Señor en nuestras vidas. Sí, hoy en día se vive mucha censura al nombre de Jesús, a sus mensajes, a sus propósitos, pero cuidemos como iglesia no estar nosotros censurando al Señor, no estar censurando sus mensajes tal cual Él nos los da. Que el Señor nos ayude. Podemos orar unos momentos. Yo te invito a ti que estás escuchando esta transmisión y que tal vez has censurado a Jesús de muchas maneras y te has resistido al cambio que Él quiere hacer en tu vida, te has resistido a sus maneras de obrar, te has aferrado a tradiciones religiosas en tu familia, tienes miedo porque te han dicho que te llenan la cabeza en la iglesia evangélica, porque ¿cómo vas a cambiar de religión si toda mi familia es de esta religión? Y te has aferrado y has censurado el obrar de Jesús, has censurado lo que Él quiere hacer con tu vida, has limitado su poder, has rechazado y prácticamente con tus conductas has echado a Jesús de tu vida. Esto es posible. Uno piensa que Dios está al alcance de todo. Sí, está al alcance de todo, pero con nuestra vida echamos a Jesús muchas veces de nuestra vida. Tú que en esta mañana estás en esa situación de censura ante el Señor, yo te invito a que tú puedas allí donde tú estás, cerrar tus ojos, detenerte un ratito si tal vez estás haciendo algo, cocinando, comprando o estás en tu casa, que puedas tranquilizarte unos momentos y comiences a orar a Dios. Tú que quieres hacer las paces con Dios a través de Jesucristo, tú que quieres reconocerle como tu único y suficiente Salvador en tu vida, tú que estás sin dirección hoy, tú que estás sin brújula prácticamente en tu vida, estás desconcertado, sin esperanza, sin vida, estás caminando pero te sientes, experimentas un vacío en tu vida. Entrégale toda tu vida a Jesús en esta mañana. Ora a Él, dile al Señor con tus palabras, pídele perdón, reconoce que Él es tu Salvador,
Dile, reconozco lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Díselo con tus palabras. Ora al Señor. Entrégale tu vida a Él por completo. Deja de censurar a Jesús. Deja de censurar a Jesús, sus mensajes, sus propósitos. Tal vez alguna vez tuviste alguna revelación, tú hoy que tal vez te alejaste del Señor, que hoy estás caminando por otros caminos que no son los caminos del Señor. Vuélvete a Jesús. Deja de censurar el mensaje puro del Señor hacia tu vida. Deja de limitar a Jesús. Acércate nuevamente al Señor, haz las paces con Jesús. En esta mañana hay perdón por parte del Señor hacia tu vida, hay reconciliación. Tú que estás caminando por otros caminos, porque Jesús no se adaptaba a tu vida, hoy reconócele, arrepiéntete, pídele perdón y vuélvete a Jesús. Vuélvete nuevamente a Jesús. Podemos orar como iglesia. Y si usted, hermano, hermana, ha experimentado por parte del Señor, el Espíritu Santo le ha revelado otras censuras en su corazón hacia el Señor, déjele que Él obre, arrepiéntase, pidámosle perdón al Señor por las censuras que hacemos en nuestra vida a Él, pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos como iglesia, como creyentes, de aquello a lo que nos aferramos y que no tiene valor en sí mismo, aquellas tradiciones, aquellas maneras a las que nos aferramos y que solo hacen que Jesús se aleje de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú permites nuevamente que podamos experimentar tu presencia, que podamos escuchar tu palabra, que podamos, Jesús, escuchar tu voz, Señor. Cristo, que tu Espíritu Santo en esta mañana se esté moviendo como tú lo desees, Señor, con autoridad, con poder, limpiando aquellas áreas de nuestra vida que están limitándote, Señor, aquellas actitudes, aquellas acciones, aquellos pensamientos que tenemos, aquellos deseos que te corren, que te echan de nuestra vida, Señor, que hacen que tú te vayas, Señor, de la iglesia, de nuestra vida, Señor. Jesús, no queremos censurarte, Señor, no queremos limitar tus mensajes, no queremos limitar tu obrar en nuestra vida cuando no entendemos tus milagros, Señor, cuando no entendemos, Señor, tus disposiciones, Jesús. Padre, que en esta mañana, Jesús, como iglesia, como hermanos, como hijos tuyos, podamos entender, Señor, tus propósitos. Jesús, no nos movamos de acuerdo a lo que creemos correcto, sino que nos movamos guiados por tu Espíritu Santo. Señor, no permitas que limitemos tus planes y tus propósitos, Señor, con nuestra vista humanista, Señor, con nuestras filosofías humanas, Señor. Jesús, que realmente podamos ser hijos e hijas tuyas guiadas por tu Espíritu Santo. Señor, guiados, Jesús, por el poder, Cristo, sobrenatural que tú has dado a la iglesia. Señor, ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Señor, a no distorsionar tu voluntad, tus planes en nuestra vida, Señor, con lo que nosotros queremos. Cristo, ayúdanos, ayúdanos. Si estamos aferrados a tradiciones, a costumbres, límpianos, Señor, purifícanos, Jesús, purifica la iglesia. Jesús, queremos, Señor, que tú puedas tener libertad en la iglesia. La iglesia es tuya, Jesús. Nosotros te pertenecemos, Señor. Que tú tengas libertad para hacer lo que tú quieras en nosotros, Jesús. Nos rendimos delante de ti. Queremos aprender, Señor, a escucharte, a obedecerte y aprender, Jesús. Aprender, Cristo, Jesús amado, a entender, Jesús, lo que tú quieres para nosotros es lo mejor, Jesús. Tus pensamientos son más altos que los nuestros, Jesús, porque tú miras más allá. Señor, ayúdanos. Que en esta mañana podamos alinearnos con tu voluntad. Que la iglesia pueda alinearse. Que los hermanos que están escuchando, todos juntos podamos alinearnos, Señor, con ponernos en sintonía con la voluntad celestial. Jesús, que podamos hablar todo un mismo, Señor, un mismo idioma espiritual.
Jesús, que tú pongas, Señor, un mismo sentir siempre, Jesús, y que todos, Señor, y en cada uno en particular, tu voluntad pueda cumplirse, Señor, tus propósitos puedan cumplirse, que cada uno de nosotros cumpla el fin, Señor, para el cual tú nos has puesto en tu cuerpo, Jesús, siendo tú la cabeza, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Jesús, anhelamos que el Señor se haya manifestado en nuestras vidas, en su vida en esta mañana, y que usted haya comenzado a dejar de censurar al Señor, y que podamos reflexionar también en estas palabras en esta mañana. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Le invitamos a que usted pueda compartir esta transmisión, como lo dije al principio. También que pueda suscribirse al canal de YouTube, pueda enviar también, hacer publicidad, para que más personas puedan escuchar las predicaciones, las enseñanzas. Todas quedan allí grabadas y puede volver a escucharlas si usted así lo desea. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Luego de esta transmisión, nuestros hermanos, cada uno en sus hogares, donde se está reunida la iglesia, todos juntos vamos a celebrar la cena del Señor. Así que es muy bienvenido usted a poder hacerlo en su hogar allí en comunión. Que Dios le bendiga y nos encontraremos pronto si el Señor no ha venido antes. Hasta luego.